Ábalos, Cerdán y Koldo, imputados, los del Peugeot, del núcleo duro de Pedro Sánchez. Begoña Gómez, la mujer del presidente, también imputada. Siguiente casilla, Leire Díez, la fontanera del Partido Socialista, en la misma situación judicial. El fiscal general del Estado, en este caso, condenado. Zapatero, el faro moral del Partido Socialista y consejero del presidente, imputado. Y aquí vemos en la última casilla al hermano de Pedro Sánchez, que desde hoy se sienta en el banquillo ante un juez. Demasiados nombres, demasiados casos y demasiadas coincidencias alrededor de un mismo poder. Y mientras avanzan las investigaciones, una pregunta empieza a abrirse paso, incluso en los propios autos judiciales. ¿De verdad Pedro Sánchez no sabía nada? ¿Nadie le informó? ¿Nunca preguntó? ¿O simplemente miró hacia otro lado? Porque quizá la cuestión ya no es solo quién ejecutaba, sino quién manejaba y conocía todas las piezas de este tablero de la corrupción que abochorna a todo un país. En definitiva, ¿quién es el número uno? ¿Quién es el jefe? ¿Se desvelará la X? Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal estaban? Buenas noches. Pedro Sánchez y el PSOE mintieron a los ciudadanos con absoluto descaro. Leire Díez era, según el auto del juez, una fontanera del partido pagada con fondos del PSOE para intentar influir en jueces, fiscales y la UCO con el único objetivo de frenar las investigaciones que cercaban al entorno del presidente, al partido y al propio gobierno. Y no era, como intentaron hacer creer desde Ferraz, una pequeña Nicolás ni una fantasiosa sin relevancia política a la que nadie conocía. De hecho, ni siquiera se querellaron contra ella ni fue expulsada del partido, se marchó ella misma. Un dato que además alimenta más las sospechas sobre la complicidad existente entre Ferraz y quien hoy está en el centro de la polémica. También faltaron a la verdad con el número de reuniones mantenidas entre la fontanera y Santos Cerdán. No fueron dos encuentros aislados, como aseguró en un primer momento el propio partido, sino cerca de 40. Eso sí, todo bajo un sueldo mensual de 4.000 euros. Afortunadamente, los medios de comunicación no nos doblegamos y continuamos informando con rigor sobre todas estas tramas. Resulta además llamativo que quienes durante años acusaron a periodistas de propagar bulos y fake news sean precisamente quienes hoy aparecen señalados por difundir versiones falsas, ni más ni menos que desde el poder. Mentira tras mentira, y eso es algo que en una democracia madura como España no nos podemos acostumbrar jamás. Como tampoco a ver al hermano de un presidente sentado en un banquillo, algo inédito hasta ahora. Se le juzga por un posible enchufe en la Diputación de Badajoz y era uno de los casos que precisamente Leire Díez quería impedir y torpedear. Laura Zambrano tiene más datos sobre el juicio del hermanísimo. Buenas noches, Laura. Buenas noches, José Luis. Pues una semana hasta el próximo 4 de junio es el tiempo que está previsto que dure el juicio en el que como principal acusado se encuentra el hermano de Pedro Sánchez. David Sánchez ha entrado hoy a la primera sesión por la puerta de atrás de la Audiencia Provincial de Badajoz. Ha pedido la nulidad del juicio. Su defensa alega que el delito ha prescrito. Se investiga si ocupó un puesto en la Diputación por enchufe. Se le nombró coordinador de actividades de los conservatorios. Por ello se le acusa de prevaricación y tráfico de influencias, pero no es el único acusado. En total son 11 y entre ellos también otra cara conocida, el exlíder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, que por cierto es también expresidente de la Diputación de Badajoz. Bueno, y mientras en Ferraz sigue vigente la ley del silencio sobre el caso Leire, solo rota hoy por un comunicado en el que niegan haber ordenado ninguna de las conductas delictivas que recoge el auto del juez Pedraz. En el Gobierno han vuelto a activar su relato favorito, el que más les gusta, la conspiración y el lawfare. Óscar Puente cruza todos los límites al hablar abiertamente de persecución política, señalando directamente a jueces, fiscales y a la propia UCO. Sí, veremos si Sánchez sigue su estela y defiende este mismo argumento, porque va a hablar ante el Congreso. Así lo ha solicitado para comparecer tras las últimas investigaciones judiciales que rodean al entorno del PSOE. De momento, son los ministros los que hablan de una persecución, de que se intenta derribar al Ejecutivo.
¿Cuál es el sentido y cuál es el trabajo que algunos están haciendo para derribar a un gobierno? No con una convocatoria electoral, no en las urnas, sino con otras mañas, con otras herramientas. Y desde luego el Partido Socialista esto no lo va a consentir y no lo va a tolerar. Nosotros vamos a seguir trabajando por el bien de este país y no vamos desde luego a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos. Está primando entrar en las casas con el mayor de los escándalos o escandalera posible que la preservación de un proceso judicial. Pero aún quedan algunas voces críticas dentro del Partido Socialista, como siempre Paje, pero también el diputado socialista Eduardo Madina o el actual alcalde de León se muestran preocupados por la situación y piden cambios. Quien cree que se puede meter en un búnker, y más aún meter a todo un partido, y peor aún, intentar meter a toda una sociedad en un búnker en el que se parapete, haya inmunidad frente a los ataques, el que crea eso termina dentro de una prisión. Porque los búnkeres a la postre son sitios cerrados, ¿no? Una prisión, en terminología actual, en una sauna, si quiere usted. Imaginemos si somos militantes del PSOE o votantes de izquierdas, que esto sucede en el Partido Popular. En una coalición de gobierno, Partido Popular-Vox, por ejemplo, donde el presidente tiene a sus familiares encausados, donde hay esto dentro de la sede, pues en este caso de Génova, donde hay dos exsecretarios de organización, que en el PP serían secretarios generales, que están en la cárcel o a las puertas de la cárcel por tramas de corrupción, donde todo esto sucede en el barrio de enfrente. ¿Qué pensaríamos nosotros? Mi opinión es que eso que pensaríamos se parece bastante a lo que tenemos que pensar. Preocupa bastante más la situación del partido. Yo hace ya muchos meses creía que era necesario la convocatoria de un Congreso Federal Extraordinario, ¿no? Eso lo dije ya hace muchos meses. Imagínense lo que puedo decir hoy en día, ¿no? Ellos son los pocos críticos que hay dentro del partido y en el otro extremo los que siguen defendiendo a Zapatero y rechazan un adelanto electoral, como es el caso del líder socialista de Castilla y León. Y eso que algún día hemos contado que Carlos Martínez ha sido crítico con decisiones concretas de Pedro Sánchez, pero ahora vuelve al discurso que mantiene el partido y se une a la intención del presidente: no convocar elecciones y aguantar hasta 2027. Este momento tenemos que seguir gestionándolo y trabajándolo, y creo que no es lo mejor, bajo ningún concepto, unas elecciones generales ahora mismo, tampoco bajo los intereses del propio Partido Socialista. Es mejor no hacer mudanza, ¿no? Y por tanto yo quiero consolidar la legislatura y luego a partir de ahí que se tome la decisión que toma para el que la tenga que tomar, ¿no? Y la noticia es que el PNV parece que hoy da un paso más. Aitor Esteban habla de legislatura acabada, pero descarta una moción, y el resto de socios se indignan, pero tampoco mueven ficha. Por todas las circunstancias que se dan, que la legislatura, bueno, ha llegado a su fin. A él le corresponde realizarlo. No está encima de la mesa del Partido Nacionalista Vasco, no lo contemplamos, una moción de censura. Lo que le libra a este gobierno de caer es que la alternativa es infinitamente peor. Aquí todo el mundo sabe lo que es Feijóo y Abascal. La política no es la vergüenza que estamos viendo todos los días en nuestro país. Ya está bien, es una vergüenza todo lo que estamos viendo. Desde el Partido Popular, Feijóo critica un día más los casos de presunta corrupción en el entorno del PSOE y el Gobierno y promete hacer todo lo posible para que haya un cambio en el país. Haré todo lo posible para cambiar al Gobierno. Y cuando digo todo, es todo. España necesita una reacción democrática y política. Y lo repito, que los españoles tengan la certeza que haré todo lo posible para darle a España un nuevo rumbo. El PNV da por acabada la legislatura. ¿Y ustedes? Pues se lo hemos preguntado en nuestras redes sociales. El 80% opina lo mismo que Aitor Esteban. Cree que sí, que ya no da más de sí, mientras que el 20% considera que no y que llegaremos, por lo tanto, hasta 2027. Bueno, vamos con el Partido Popular, que también tiene su caso de corrupción, el caso Kitchen, en el que se juzga si el exministro Jorge Fernández Díaz espió a Luis Bárcenas, el tesorero, con fondos públicos. Hoy ha declarado ante el juez, lo niega y exculpa tanto a Rajoy
como al Partido Popular, Laura. De hecho, asegura que se enteró del caso Kitchen por nosotros, por la prensa. El exministro dice que él no sabía nada al respecto y niega haber hablado de este tema ni con sus subalternos ni con Rajoy. La intromisión, me atrevo a calificarlo así, en cuestiones operativas no forma parte de la competencia y la responsabilidad del ministro. Nadie me habló de esa que hoy conocemos y que nos tiene aquí, ¿no?, como Operación Kitchen. Bueno, pues vamos a analizar todos estos asuntos hoy con José Fernández, buenas noches, Jesús Quijano, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Dos abogados y una periodista, buena mezcla que hay en esta mesa. Jesús, me vas a permitir que empiece contigo y que hagamos un juego, no sé si de ilusión o de soñación. Igual lo has soñado estos días, quién sabe. Me encantaría estar en un comité federal del Partido Socialista, que imagino que alguna vez has estado, ¿no?, en algún comité federal de tu partido, ahora ya no lo estás, y que de repente te dan la voz, levantas la mano y te dan el turno de palabra para que digas qué es lo que tiene que hacer el Partido Socialista para salir de esta quema y para salvarse. ¿Qué dirías? Pues, ¿cuánto tiempo me dejas? No, muy poco, nada, 4 titulares. El mismo que tendré en el... A Pajen enseguida le quitaban la palabra, o sea que yo no voy a hacer lo mismo contigo, pero... Hace que no estoy en el Comité Federal unos 30 años y entonces se podría... ¿La que te gustaría hacerlo en estos momentos? Sí, se podría hablar con tiempo, O sea que... Bueno, pero yo... Déjame la mitad, por medidas muy concretas para atajar lo que está ocurriendo, pues mira, y para que el PSOE no esté bunkerizado, como decía el presidente de Castilla-La Mancha. Bueno, pues trataré de sintetizar, aunque yo creo que estamos en un momento en que hace falta mucho matiz y finura y objetividad también, que somos muy dados a dar por definitivo todo el primer día. Y no, yo creo que hay que ir con un poquito más de reflexión. Y, no hablar en caliente, que se dice en estos casos. Un poquito más de rigor en algunas cosas también. Mira, lo primero que creo es que debemos evitar dos tipos de discurso. El de la conspiración judicial y el de tú más. Porque yo creo que ninguno de los dos conduce a nada. Eso me parece como punto de partida. Vale, eso está muy bien y que se lo dijeras mirándole a la cara a Óscar Puente, ¿no? Estaría muy bien. Por ejemplo, también, claro. o al Comité Federal en su conjunto, vale, porque yo creo que hay muchos más que lo piensan esto, Bueno, tanto sí, que lo ha verbalizado es la conspiración el judicial como el tú más. Yo creo que ninguno de los Interesante, dos, sí. Aunque pudiera haber, ¿no? Uno lo puede construir y argumentarlo, pero yo creo que ninguno de los dos conduce a nada. Segundo, pues hombre, yo trataría de hacer una distinción, ya sé que esto en este país y en este momento es casi imposible, pero entre el aspecto jurídico de lo que está pasando y el aspecto político. Porque si lo confundimos todo, yo creo que estamos también faltando algunos principios, algunas reglas, algunos conceptos fundamentales. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, jurídicamente estamos ante una situación en la que, en la mayoría de los casos, bueno, en todos los que antes eran el Monopoly, no hay todavía ninguna sentencia en ninguno. Incluso me parece que te oí hablar de... El fiscal general del Estado sí, ha sido condenado. Sí, pero todavía está sometido a un recurso. Ninguna sentencia definitiva. Firme. Definitiva. Firme las hay, definitiva, que es el paso siguiente a firme. Te oí, por ejemplo, hablar de Zapatero imputado. No lo está, no lo está. Está citado en el contexto de una investigación, porque hay una serie de indicios. Todavía esos indicios el juez no los ha dado el carácter de prueba, porque si no le habría citado como imputado. Y no, le ha citado en el contexto de una investigación, en la que todavía él... Es la antigua imputación, Jesús. Bueno, no. La imputación antes... No sé, José, si... No. Luego vale. La imputación antes era el auto de procesamiento. Ese es el equivalente, lo que el Tribunal Constitucional dijo. Entonces nos hemos equivocado todos los medios de comunicación. Correcto. En esto sí. Imputamos enseguida y no. Estamos en la fase de investigación por indicios. Yo eso quiero subrayarlo. Luego, claro, no voy a negar que la situación es preocupante. Sería absurdo hacerlo. Y entonces, en el plano político, pues yo creo que hay que pensar una cosa. Si
la mayoría con la que conseguiste sacar adelante una votación de investidura. No gobernar, porque gobernar también es presentar un presupuesto, sacar adelante, no gobernar, pero sacar adelante una votación de investidura. Ya no existe, y eso yo creo que es un hecho objetivo que no existe, bueno, pues en la situación de bloqueo político en la que estamos, no ya el gobierno, no, el país, en este caso el país, tiene tres posibles soluciones. Que el presidente del gobierno presentara una cuestión de confianza para ver si mantiene un margen de apoyo en los aliados que le hicieron en su momento presidente del gobierno, no lo hará porque saldría mal. Que la oposición presente una moción de censura, que parece que tampoco lo hace porque dice que le faltan votos, o que diéramos la palabra a los ciudadanos con una convocatoria electoral disolviendo el Parlamento. Vale, ¿y tu solución cuál sería? Primero, no entiendo por qué, digo, por ser operativo, por qué, eso quien lo puede hacer, anticipar las elecciones, es también el presidente del gobierno, dice que no lo va a hacer, entonces nos quedamos así. No entiendo por qué, por ejemplo, el PNV, que dice que tiene que haber elecciones pronto, no dice a continuación, y si el presidente del gobierno no las convoca, presenten una moción de censura para convocar elecciones que la voto. Yo le quiero oír decir eso, porque eso sería práctico. Y eso, como tampoco se lo oigo decir a Feijóo. No, yo puedo presentar una moción de censura. Mire, si me la votan, me comprometo a no hacer un gobierno para ni un mes. No, al día siguiente convoco elecciones. Y lo llevo de punto único. Ese sería el elemento de desbloqueo en este momento. Pero claro, el Partido Popular no lo va a hacer porque los socios de gobierno no lo van a permitir, y el PNV tampoco porque nadie quiere ir de la mano con Vox en una moción de censura. Eso es, no. En cualquier caso... Es que no es ir con la mano de Vox en una moción de censura para hacer un gobierno con Vox. Es para convocar unas elecciones. En la propuesta que hago. Una moción instrumental. Claro. ¿Tú crees que la solución sería un adelanto electoral en estos momentos? Así como creo, sí, uno, que también hay que escuchar a José y a Laura. Sí, yo creo que en la situación en que estamos ahora es un de bloqueo, de no posibilidad de gobierno, y eso se soluciona con una convocatoria electoral, que o bien la hace el presidente del gobierno directamente, y si no la hace, se hace con una moción de censura instrumental cuando no da para hacer un gobierno. Pues mira, en esto no coincides ni con Pedro Sánchez ni con Carlos Martínez, por cierto, que es de los que siguen defendiendo que hay que agotar la legislatura. La opinión es libre. Sí, no, desde luego. Yo no sé si coincidís conmigo, José y Laura, que hoy escuchando sobre todo a los ministros, a Óscar Puente fundamentalmente, no hablan para los ciudadanos, no tratan de dar soluciones, hablan para una parroquia muy propia, muy suya y muy sanchista, porque el Partido Socialista no solamente es Pedro Sánchez, aunque a veces no lo parezca, pero está hablando casi como, tengo la sensación como que para la mitad de la militancia, ¿no? Los que haga lo que haga Pedro Sánchez le van a apoyar siempre. Si no se entiende las barbaridades que hoy ha dicho el ministro de Transportes, acusando a jueces, a fiscales, a la UCO, a los medios de comunicación, de persecución política por el caso Leire 10. Es llamativo porque, si me lo permite... Sí, por supuesto. Porque quienes hablan precisamente de cuando se activa el ventilador, la máquina del fango, es lo que ha hecho hoy un ministro del Gobierno, que lo que tiene que hacer es gobernar precisamente, y es lo que ha dicho. A nosotros que nos dejen seguir con nuestra democracia, pero es su democracia la que ellos están construyendo a base de querernos hacer creer que hay un lawfare, que hay una persecución, que todos los medios de comunicación están en contra del gobierno, o sea, que hay una conspiración mundial, universal, judeomasónica para acabar con Pedro Sánchez y con el gobierno, que no es eso. Que esto ya no estamos hablando de casos aislados, que esto es una causa tras otra causa, y es llamativo que todo, además, el círculo más próximo al presidente, a Pedro Sánchez, esté salpicado por la corrupción o por presuntos casos de corrupción, por ser más preciso, como dice Chuchi acertadamente. Pero lo cierto es que
no estamos viendo que ni el presidente del Gobierno esté dando explicaciones suficientes. Bueno, las dará, esperemos, en el Congreso de los Diputados, no sabemos todavía la fecha, imaginamos que 2 o 3 semanas, pero veremos a ver qué es lo que dice. Hará exactamente lo que ha venido haciendo durante todo este tiempo, que es elaborar un relato en el que vuelva a victimizarse y vuelva a echar balones fuera y a decir que va a continuar con la legislatura, porque ni va a dimitir, ni va a convocar elecciones, porque además ni a sus propios socios de gobierno le interesa, ni a quienes le apoyan en el Parlamento, no le interesa, porque mientras tanto están, bueno, pues como garrapatillas absorbiendo hasta que acabe la legislatura y se agote. Tienen un año por delante para seguir sacando adelante, pero mientras tanto el Parlamento bloqueado, sin presupuesto, todo a base de decretazo y mientras tanto el PNV y Junts apretando las tuercas al gobierno. Y todo eso sale de nuestro bolsillo y lo hemos visto con Plus Ultra, que cuando nos encerraron a todos en plena crisis del coronavirus, se rescató a una empresa que ya estaba en crisis, que no fue por el coronavirus, se la rescató con dinero público de todos los españoles. Una empresa venezolana. Entonces, cuando sumas todo esto y encima ves a un presidente instalado en el victimismo y a un ministro, en este caso, por referirme a las últimas declaraciones que habéis recogido, Óscar Puente, que defiende lo indefendible, pues sinceramente crea una sensación... Es que además es muy curioso ver hoy las reacciones de los diferentes ministros. La portavoz, he escuchado al ministro Planas, creo que ha sido la ministra de Vivienda. Todos mantienen la neutralidad, mantienen la moderación, mantienen... Y de repente vemos al lenguará de Óscar Puente, acusando, que es muy grave, que es decir, que si ellos consideran que se están llevando a cabo acciones que no son democráticas, entiendo, José, que se pueden denunciar o deberían ir a los juzgados enseguida, ¿no? Bueno, te ha salido Óscar López porque es también del mismo, son mismo tono, sí, que Óscar Puente. Pero yo pondría en un nivel máximo a Óscar Puente. Sí, la verdad, a mí personalmente me ha sorprendido esas declaraciones, más y menos cuando Óscar Puente es abogado y su hermana es fiscal y ocupa un alto cargo en el Ministerio de Justicia, ¿no? Entonces, que haga ese tipo de afirmaciones tan a la ligera, diciendo que no van a tolerar el Partido Socialista estos métodos y formas no democráticas, ¿a qué se refiere? ¿A que no considera democrático que un juez cite en calidad de investigado? Que, bueno, podríamos hablar lo que antes era imputado. En calidad de investigado... O sea, no puedo decir que Zapatero está imputado, no, por hacerme y está en calidad de investigado, siendo técnicamente en calidad de investigado. Pero en el auto, los indicios, las diligencias de investigación que se han practicado son suficientemente contundentes, 85 páginas el auto, como para entender que no es una mera sospecha. Es decir, son 4.000 folios el sumario, por ahora. Falta de declarar no lo mucho. Ha considerado así todavía. Si no, le hubiera llamado como imputado. No, vamos a ver. No digamos más que lo que dice el propio juez. Jesús, es que tengo aquí el auto. Lo que dice es que de las diligencias de investigación practicadas se permite afirmar la existencia de una estructura organizada y estable dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero, orientada al ejercicio ilícito de influencias ante autoridades nacionales y extranjeras, así como obtener resoluciones administrativas y ventajas económicas en favor de terceros. Y dice que ocupa el vértice de la estructura José Luis Rodríguez Zapatero. Para hacer esta afirmación, 85 páginas... ¿Le cita como imputado, sí o no? Como investigado. Vale. Sí. Y le va a tocar dar explicacionque pero claro, como a todos los... todavía no ha declarado... Como a todas las personas en este país, cuando en fase de instrucción se le cita a que declare. Todos van en calidad de investigado. Se le da la oportunidad de explicarse. Y uno se explica y el juez a partir de ahí dice, oiga, pues mire, no me convence, usted entra en prisión o le pongo una serie de medidas para que evitar que salga usted del país o lo que considere. Pero si se sienta a dar explicaciones... el día 17 y... Bueno, no os adelantes, que luego hablamos de Zapatero, estamos hablando del caso Leire 10. Me ha quedado una pregunta en el tintero, Jesús. ¿Qué opinan tus compañeros, los afiliados, los militantes, amigos que tendrás del Partido Socialista estos días de lo que tiene que hacer Pedro Sánchez? ¿Qué te dicen? ¿Se tiene que inmolar? ¿Tiene que seguir adelante? ¿Están apesadumbrados? Sí, apesadumbrados, preocupados, expectantes, tristes, obviamente. Ahora, opiniones, pues para todos los gustos. Aquí pasa una cosa también, en el PSOE y en toda casa. En una situación de estas hay un sector
que automáticamente cierra filas. Sí, sí. Esto pasó en el PP, en todos los partidos que han tenido problemas de este tipo, que cierra filas. ¿Pero no tienes el pálpito de que ese sector cada vez se puede hacer más pequeño? De momento es mayoritario, de momento. Ahora, igual si llega el momento en que hay 3 sentencias ya que condenan, la de Ábalos puede ser rápida, porque ese está ya el juicio oral terminado y será pronto. O alguna otra de las que están ya en fase de juicio oral, ahí ya sí hay imputación y hay acusaciones formales, pues igual resulta que esa parte que yo creo que hoy es mayoritaria, pues se vaya reduciendo y empiece a pensar que la permanencia de Pedro Sánchez como candidato cuando sean elecciones, previsiblemente se adelantarán, yo creo, a este otoño, creo. Porque claro, lo del PNV sobre todo es lo que más me llama la atención, porque es el que ahora tiene la llave de esa situación, pues que empiece a haber en la militancia un sector importante que haga la reflexión, ya no como militantes, sino pensando lo que piensen los votantes o los simpatizantes, que son los que al final tienen que votar en unas elecciones, no solo los militantes, y empiecen a pensar que ante los votantes pues su permanencia puede tener más efectos negativos que positivos. Entonces, la reflexión puede en el ser PSOE es muy peligrosa. No lo sé. Que la reflexión en el PSOE es muy peligrosa, que cuando abrió Sánchez 5 días de reflexión, mira la que se ha montado. Sí, ahí arranca el caso de Leire. Yo no daría pie a reflexionar. Cuando se fue a un restaurante habiendo una moción de censura en el Parlamento, que podía haber dimitido y haber cambiado todo el escenario. Bueno, pero le dio, por mandato moral, el Partido Socialista se erigió como el adalid del acabar con la corrupción higiene política, por higiene democrática, y no lo ha hecho. Y ahora la corrupción se está comiendo, está engullendo, no al PSOE, al sanchismo. Sí, al sanchismo, que fue el que presentó una moción de censura. Aquí hoy. Pero es que el caso de Leire es todavía lo más Te iba a preguntar, José, porque claro, si resumimos los 3 casos de actualidad, caso Ábalos, pues claro, es que hay muchos más, la posible financiación ilegal, los amaños de Santos Cerdán, vamos a dejarlo en 3, que son los 3 últimos. Caso Ábalos, caso Zapatero y caso Leire 10. ¿Cuál es el más grave de los 3? Para mi opinión, el más grave es el de Leire, por el tema de la posible repercusión al Partido Socialista como persona penalmente responsable, por su falta de control en el dinero del partido. Porque si aquí lo que se dice en el auto es que a Leire le pagaban 4.000 euros desde una sociedad de Zarrías, en la cual también está siendo investigada la gerente del partido, porque posiblemente hay una contabilidad B, porque aquí hay que cuadrar. Si se ha entrado siempre dinero A y, por ejemplo, ha entrado 100, ¿cómo se le ha pagado a esta persona? ¿Cómo se explica esta salida de caja? Y eso es una cosa que evidentemente ahí estamos hablando de posible financiación irregular del partido para crear una caja. O sea, aunque sean pagos esos 4.000 euros mensuales que hace el Partido Socialista de su propia caja a Leire Díaz, y no sabemos si al resto de los que estaban en esa reunión, a Dolcet, etcétera, ¿dónde está la posibilidad de financiación ilegal? Si el dinero, o sea, ¿de dónde viene ese dinero? Claro, ¿desde dónde viene ese dinero? O si entró por una vía no legal. Tiene que entrar pagos de comisiones de empresarios a través de para adjudicaciones, bolsas de dinero, y que entra de esa manera el partido y luego se permite su salida pues para esos 4.000 euros o para comprar un testigo, como era Carmen Pano, y que no declarase que había llevado dinero en metálico a la sede de Ferraz y no lo dijera en el Tribunal Supremo en el juicio de las mascarillas. ¿Tú crees que ese dinero que se pagaba a Leire Díaz no estaba ni fiscalizado ni contabilizado dentro de las cuentas del Partido Socialista? Por eso está investigada la gerente del partido. Pero eso no lo se sabe todavía, eso está en investigación también. Pero por supuesto, digo una cosa, es que tampoco sería necesario para llegar al fondo del mal que la procedencia del dinero fuera irregular. Es que, aunque fuera un dinero regular, no, eso por supuesto, el fin para el que ha salido, claro, si es malo, pues lo hace malo. Eso por supuesto. No, pero ya no hablaríamos de financiación ilegal, hablaríamos de otro delito, de otro tipo de delito. Pero ya no solo hablando del dinero, porque, bueno, lo del dinero, por supuesto, y depende de dónde venga, que todo hay que hacerlo con transparencia, sino el hecho de quién dio la instrucción, porque ya no vale señalar a Santos Cerdán. Esto es como todo, ¿no? Como Santos Cerdán está en la cárcel y era, digamos, el líder
de esa supuesta trama, quién dio la instrucción. Porque si yo no me equivoco, si no me salen mal las cuentas, cuando estalló el caso Santos Cerdán se nombró una nueva gerente en el Partido Socialista, Ana María Fuentes, y esa gerente la nombró de nuevo Pedro Sánchez. O sea, Pedro Sánchez, de verdad, director general de Recursos Humanos, porque es que tiene un ojo para elegir a las personas de su círculo más estrecho, que al final acaban todos, yo no sé si es gafe o... Es que no me lo explico. Venga, pues voy a ir por ahí a Jesús a ver qué opina él. Es verdad que en este auto del caso Leire 10, digamos, es el que más alusiones o referencias indirectas o testimonios de otros, el Juan, el número 1, el jefe, más que en otros casos, desde luego. ¿Tú quién crees que es el jefe, el Juan, que decía Leire 10, Jesús? ¿Es posible que Sánchez no se enterara absolutamente de nada, de todo lo que estaba pasando dentro de Ferraz? Pues quizá de algunas cosas seguro que no. Yo no sé, en el funcionamiento interno de los partidos, al menos en el PSOE, los secretarios de organización siempre han tenido, para lo que es un poco el día a día, y sobre todo cuando el secretario general no está allí físicamente, sino que está en el gobierno, los secretarios de organización, que es el que está allí, a pie de obra, tienen una capacidad de decisión enorme. Entonces, que tiene todo el poder y autonomía plena. También el juez dice algo de esto, que la orden directa de los posibles pagos, etcétera, que vinieran de ahí, es muy probable. Ahora, otra cosa es, digamos, la derivación política de eso. Pero al final... Pero eso... No, espera. Al final estamos en algo que os va a sonar, porque ha sido usado para beneficio de otros en muchas ocasiones. Es si el superior tenía que saber necesariamente o no podía ignorar. Con el tenía que saber se ha librado mucha gente, y si queréis ponemos nombres y apellidos. Con el no podía ignorar es donde cambia un poco la cosa. Y esta distinción jurídica, ¿no? Tú la conoces bien. Sí. Y sabes efectivamente lo que quiero decir. Sí, pero lo que quiero es que reflexionemos. Pues tienes que demostrar que estos tenía pagos, que saber y que sabía. La intención de estos pagos era para presionar a jueces y fiscales, incluso también a miembros de la UCO que estaban investigando qué causas. Sí, por eso digo yo que si el afectaban a fin era malo, del pues es Partido malo. Socialista o familiares. Claro. ¿Qué familiares de quién? Todo lleva al mismo. Todo lleva al mismo. Es decir, O sea, quiere decir que el beneficiario siempre iba a ser Pedro Sánchez. Evidentemente. Hombre, ¿a quién se protegía? ¿A quién se protegía? Si hace cuá y anda como un pato, pues al final todos estaremos de acuerdo con que es un pato. Y de ahí deducimos una, en todo caso, responsabilidad política, no jurídica. Claro, bueno, todavía, responsabilidad política, pero es que no la está jurídica, viendo, porque tampoco está viendo explicaciones, que las habrá. Pero bueno, a mí, decías, Jesús, claro, tú que conoces muy bien el funcionamiento interno del Partido Socialista, el secretario de organización... En otro momento tiene, distinto, ¿eh? Bueno, pero el secretario de organización históricamente tiene, digamos, las riendas, ¿no?, de la organización. Muchísimo. Entonces, aquí, sobre todo cuando el partido está en el gobierno. Vale, pero ¿y qué pasa con Ábalos? Porque Ábalos, además, era ministro. Sí, claro, pues cómo no va a saber tampoco nada Pedro Sánchez. O sea, Pedro Sánchez estaba en la ausencia total y en la ignorancia total de lo que le rodeaba. Solo se dedicaba a gobernar. Yo creo que no estaba en la ignorancia total. No lo entiendo. Y creo que fue un error nombrar a Ábalos, y seguramente algo tenía ya que saber, incluso cuando le nombró, no después. Fíjate que voy más lejos que tú, ¿eh? Seguramente. Entonces, bueno, pues entonces menos lo entiendo. Ahora, ¿todo eso a qué nos lleva? ¿A que Pedro Sánchez se suicide mañana por la mañana? No, yo creo que lo que debe hacer es convocar elecciones y decidir previamente si considera que intentar, porque igual luego, aunque lo intente, no lo es, intentar volver a ser candidato puede ser un elemento más negativo que positivo. Esas son las dos cosas que tiene que pensar. En eso estamos todos de acuerdo, que lo que debería hacer es presentar la dimisión y convocar elecciones. Pero es que no lo va a hacer. Es que no lo va a hacer, porque eso es un sueño. Pero no lo va a hacer, pero si lo ha dicho. Igual en la comparecencia... ¿Cree que si convoca elecciones va a ganarlas, pero vamos, de manera rotunda y clara? Es que tiene que mantener la estabilidad del país. ¿Pero cómo puede decir eso? Pero igual verdad, en esa comparecencia que tiene anunciada, anuncia las dos cosas, que ha decidido convocar elecciones y que no va a ser candidato. Cuando convocó y parecía que iba a dimitir y que iba... no, Zapatero, tan malvado, lo hizo, ¿eh? Zapatero hizo eso. Lo que ha hecho ha sido Hizo eso, las dos cosas. Pero no es Zapatero.
Pero lo que ha hecho es... Ahora parece que Zapatero es peor, incluso. O sea, que vamos a comparar. Bueno, es que estamos conociendo cosas, claro, Jesús, de Zapatero, que yo no sé si malvado o no malvado, pero... La verdad es que entonces tuvo relación con la crisis económica de entonces y tomó esas dos decisiones. Yo era diputado y lo vi en directo. O sea que, bueno... Pues, si no se le juzga por eso, ese margen... juzgando por lo que ha hecho después de ser presidente. Claro. No, pero quiero decir que ya hizo esas dos cosas... Que ya hizo esas dos cosas que decimos que sería lo que tiene que hacer Pedro Sánchez. Igual lo hace, no lo sé. Lo que ha hecho es... Probablemente no, pero démosle la oportunidad. A petición propia... Démosle la oportunidad. A petición propia ha dicho que quiere comparecer el Congreso cuando se ha enterado que el BNG y Esquerra... Bueno, es una forma de adelantarse también y parecer que él, a petición propia y por su propia iniciativa... Pero después del Consejo de Europa, ¿no? Y va a informar un poco de todo y nos lo va a embarullar Consejo de Europa y que yo aquí pasaba y que no tenía ni idea de todo. Pues ya se encargará la oposición de llevarle a la cuestión. Si se le hacen preguntas todos los martes y contesta manzanas traigo. Claro. José, Santos Cerdán, que es una figura clave en todo esto, es el líder, dicen también, es el que convocó a esa reunión en Ferraz, a Leire Díez, a Dolcet, etcétera. ¿Tú crees, conociendo bueno, pues también su pasado y su historial en la cárcel, ¿se le puede decir imputado a él? Sí, o tampoco. ¿Quién? ¿A Santos Cerdán está imputado? Está imputado, claro. Vale. No, es que, oye, en fin, claro. yo quiero ser riguroso. Por eso, que el resto de medios de comunicación no. Me alegro que hayas aprendido la lección. A ver, sí, lo que pasa es que es verdad que a veces simplificamos demasiado. Sí, es verdad. ¿Tú crees que Santos Cerdán convocó a Leire Díez, le pagó 4.000 euros, si es que finalmente se demuestra, para torpedear estas investigaciones de la UCO, de los fiscales, de los jueces, para salvar al soldado Pedro Sánchez o para salvarse a sí mismo tembloroso de que se pudiera saber todo lo que estaba haciendo y que estamos conociendo, los amaños, etcétera, etcétera? Yo creo que en el año 2023, que es cuando arranca este tema, en abril, cuando de la dichosa carta a la ciudadanía, después de su retiro espiritual, lo que considero es que ahí estaba intentando salvar al soldado Ryan. Más que a él. Más que a él. Luego los hechos le han atropellado y ahora está en una encrucijada. No, yo te digo porque los amaños tremenda. De obra pública venían muy de atrás, desde su etapa en Navarra. Pensaban que eso se iba a quedar ahí, no iba a llegar hasta donde ha llegado en la investigación. Porque la aparición ahora, por ejemplo, de la abogada de Koldo... Pero tú sabes, José, que cuando uno empieza a investigar, y lo estamos viendo, claro. Ahora coges, si quieres, bueno, hoy creo que era el diario El Mundo, el que ponía a Pedro Sánchez en una página y todos los posibles casos que le pueden afectar. 9 galaxias. Y son 9 galaxias, exacto. O sea, que cuando vas tirando del hilo, y lo estamos viendo en esto, que de repente Leire Díez está en la SEPI, pero está aquí también. Y además absolutamente conectado todo. Eso es. Pero sí está en varios casos. La compra de este testigo a Carmen Pano es de hace 2 meses. Días antes de ir a declarar en el Tribunal Supremo, que ha sido ahora en el mes de febrero. La compra para que se desdijera de lo que había dicho, incluso querían darla hasta 250.000 euros. Es decir, es una cosa... por dinero. Claro, ¿y dónde salía ese dinero? Es otra vez, que pagarle la boda a la hija, durante 5 años también el alquiler, es decir, es una cosa que lo han sacado de todos los WhatsApps, es decir, que han conseguido con ellos. Y la aparición de la abogada de Koldo ha sido también ahora en estos meses. Por eso digo que en aquel momento, en el año 2023, Santos Cerdán estaba pensando en Pedro Sánchez, pero le han atropellado sinceramente los hechos. ¿Y por qué no iba a estar pensando en sí mismo también? Si es verdad que ya había actuaciones irregulares. ¿Es incompatible? No es incompatible. No lo es. Pero me preguntó qué creo. Yo digo que creo que estaba salvado al soldado Ryan. Yo creo que estaba intentando salvar al soldado Ryan y a sí mismo. Haré todo lo que sea necesario. Ha dicho... Todo a él va a ser si colabora con la justicia y canta la Traviata. Por cierto, en este sentido, no me quiero adelantar porque quiero hablar más tarde de Zapatero, pero ha cambiado de abogado Julito Martínez. Sí. Tiene a Marque de Prado. A Marque de Prado, que es... la mujer de Gómez de Liaño. Eso es, y llevó el caso de la mujer de Bárcenas. Correcto. O sea, una mujer Rosalía Iglesias. Firme y dura. Sí. ¿Tú prevés que esto es un cambio de estrategia del amigo, socio y pagador de Zapatero para precisamente cambiar completamente su versión y decir Zapatero es el culpable? ¿Tiene que estar temblando el expresidente? Bueno, defendió a Imanol Arias en la Audiencia Nacional por aquel delito de fiscal y lo que hizo fue llegar a un acuerdo. Ella es fiscal, conoce el buen trabajo que hacen sus compañeros en la Audiencia Nacional
Y lo mismo le está asesorando, oye, cambia de discurso porque si no acabas tú también en prisión. Entonces, sálvate tú y si te tenemos que llegar a acuerdos, llegaremos a acuerdos, evidentemente. Puede ser. Puede ser. Bueno, ahí vimos en el caso Mascarillas, Aldama por un lado, Ábalos y Koldo por otro. Haré todo lo que sea necesario, ha dicho hoy Feijóo. Pues que lo haga. La moción de censura parece imposible. Yo no sé, Laura, si sería buena estrategia o no, porque claro, es verdad que esto al final al Partido Popular también le debilita, el hecho de que no puede hacer nada. Dejar que se cuezan todos los autos y todos los procedimientos en su propia salsa, quizás y que pase el tiempo, claro, porque cuanto más tiempo pase, parece que más desgaste va a haber. Porque ¿qué más puede hacer? Haré todo lo que sea posible. Hombre, yo creo que en primer lugar llamar a que le cuadren los números, intentar hacer el número. Es imposible, pero se puede intentar. La situación en la que se encuentra ahora mismo la legislatura. O sea, tiene que haber una llamada oficial, por ejemplo, al PNV, como decía Jesús Quijano, y una reunión quiero oficial, presentar una moción de censura. Y una reunión oficial con el PNV, con Junts. ¿Y tú crees que van por ahí los tiros cuando hoy ha dicho de forma tan categórica que los españoles pues no sepan que voy a hacer todo lo que sea Yo posible? escuchaba hoy a un diputado del PP y no tenía constancia de que se estuvieran produciendo contactos, en concreto con PNV y con Junts, precisamente porque ellos ya, con la boquita pequeña, han dicho que esto no se puede consentir, que la legislatura ha llegado a su final, que esto está muerto, pero no hacen nada, porque les interesa continuar, porque quieren exprimir al máximo un añito más tirando del carro, pues ¿por qué no? Entonces yo creo que Feijóo lo que tiene que pasar es de las palabras a los hechos, y convocar, y hablar, y reunirse, y además proponer, que a mí me parece una buena idea, lo hablaba con Jesús antes. Yo creo que es lo que tiene que una hacer. moción de censura instrumental, en este caso. Sacamos adelante y como estamos de hecho, todos seguros Vox, de que... el otro día escuchaba a Pepa Bueno, la portavoz, y estarían a favor de esa moción de censura instrumental. Es que coincido plenamente con lo que ha dicho Jesús, que es una persona muy sensata, que hacer eso, otra cosa, porque además el que recabe votos de Junts, los votantes del Partido Popular, eso tampoco les va a gustar, con lo cual tiene que salir a escena y Perdón, me acaban de decir que he dicho Pepa Bueno, portavoz de Vox. Pepa Bueno es periodista, Sí, es periodista, de televisión española, es Pepa Millán, perdón. Pepa Millán, sí, te hemos entendido. Estás tú Por si acaso, estoy yo bueno. Y sí que yo creo que va a tener que salir a escena o dar un paso adelante Feijóo y decir, voy a hacer lo que Yo creo la que jugada que ha dicho Feijóo, para que también vean todos los ciudadanos, decirle, no me quedo solo en meras palabras, sino esto es lo que voy a hacer, no me voy a quedar quieto. Y esto es lo que voy a hacer y aquí y que el resto también se retrate. Yo supongo que cuando dice haré todo lo que tenga que hacer es porque está pensando en hacer eso. O está hablándolo eso de manera... Pero no es un riesgo, Jesús, que presente una moción de censura y fracase. No es un refuerzo de nuevo para Pedro Sánchez. Claro, lo habrá intentado. Si fuera así, sí. Si la presentara sin más, pues sí, porque esa, para hacer un gobierno con Vox, porque es la única posibilidad que tendría, esa no se la van a votar y fracasará. Y por supuesto, yo imagino que estará tanteando lo otro, porque me imagino que alguien pensará ahí también, ¿no? Y dirá, bueno, ¿y cómo desbloqueamos esto en lo que a nosotros compete? Pues con una moción de censura instrumental. Pero esto no va a ser quiero que hablemos de la imagen del día, creo, que es la de esa imagen, nunca un presidente de un gobierno, un familiar de un presidente del gobierno ha estado sentado en un banquillo, hoy lo hemos visto en Badajoz con David Sánchez, el hermano del presidente. Os pregunto, es que esto de tener dos abogados, Laura, pues, claro. ¿qué posibilidades tiene de absolución el hermano del presidente por ese enchufe en la Diputación, teniendo en cuenta además que él lo dijo delante del juez, que no sabía ni dónde estaba su lugar de trabajo ni cuál era su cometido? Yo he escuchado hoy, o leído, mejor dicho, a la posición de Fiscalía, que ha pedido que se le juzgue por un delito leve, en tal caso, porque él realmente ha aceptado un nombramiento ilegal. Otra cosa es que los de la Diputación habrían cometido el delito de prevaricación administrativa y por lo tanto había prescrito porque ha pasado del año. Ahora bien, argumenta que no ve que hubiera un plan concebido por ambas partes, ¿vale?, para intentar cometer ese delito de forma conjunta. Yo eso lo veo difícil, Es decir, hay que pensar quién era el presidente de Diputación, Gallardo, se crea una plaza, qué casualidad que había más personas con mejores currículum, pero se le dan a él.
no aparece en toda la... ni siquiera va un día ya, y por eso no sabía cuál era su despacho. A mí esa tesis también me rechina, en base a todo lo que hemos leído, ¿vale? Pero lo veo difícil, ¿eh? Lo veo difícil. Que la audiencia, el lunes, cuando resuelva esta cuestión previa, lo que indique es, nada, usted aquí no pasa nada, ha prescrito, puede irse para casa. Yo lo veo imposible. Ahora, yo ahí digo una cosa. Si queremos partir de la base, que supongo que queremos partir de la base, de que el trabajo de los fiscales, de todos los fiscales, es objetivo y riguroso, tomémoslo como tal cuando hacen una cosa y cuando hacen otra. Porque si no, el fiscal que está acusando a la Leire lo está haciendo de maravilla, y el del hermano de Pedro Sánchez, que ha dicho que retira la acusación por determinadas cosas, ese está no sé cómo, no. Me llama mucho la atención. No, pues te estás adelantando a críticas que puedas recibir que todavía no hemos escuchado. Él bueno, acaba de me refiero políticamente. No lo hacía porque he escuchado una consideración de que lo que ha hecho el fiscal de Badajoz no sé qué, no. Yo he dicho Para que mí, yo creo que no va a tener acogida. No va a tener acogida. Bueno, tienen crédito siempre, porque son profesionales y su tarea jurídica es eso, valorar los hechos que tienen en un sumario y en función de eso hacer acusaciones o retirarlas. Como con el fiscal general, igual. Tienen tanto valor, pero el fiscal general no era en el contexto de un juicio donde hacía una acusación contra nadie. No, si pidieron... A mí me llama mucho la atención lo que ha hecho el fiscal de Badajoz, ¿eh? Lo que ha hecho el fiscal de Badajoz hasta ahora. Entonces, bueno, pues vamos a ver. Igual resulta que efectivamente el fiscal, oye, delitos prescritos, está llena la humanidad. Totalmente, tienes la razón. Otra cosa es lo que nos parece, ¿eh? Claro. Desde un punto de vista moral, ético... ese es otro tema. Claro. Mira, yo de acuerdo, si eso es otro tema. Yo me voy a arriesgar a que Jesús me riña cariñosamente, porque yo creo, de verdad, que si no hubiera nada que ocultar aquí, o si hubiera sido todo limpio, transparente, y él hubiera accedido de manera limpiamente a ese puesto de trabajo pues no estaría viendo un juicio. Claro. Eso para empezar. Y el juez Pedraz no hubiera visto conexiones con una estrategia orquestada que de nuevo nos lleva a Santos Cerdán y a Leire para desacreditar en este caso a la jueza. Claro. Entonces, al final es todo como las neuronitas, ¿no? Que se van conectando y te llevan al mismo punto. Que me niego al tú más y a la conspiración judicial, que es lo primero que he dicho, para que quede claro eso, para toda la sesión. Si es que no puedo discutir contigo. Pues si te encuentras a Óscar Puente por la calle de Valladolid, díselo. A ver si, no sé si te... Ya sabe que lo pienso. Sabe que lo piensas. Sabe que lo pienso. Vale. Te bloquea, ¿eh? Te bloquea. Bueno, no creo. No está en las redes sociales, Jesús. Jesús es un hombre feliz. No hemos hablado de Zapatero, ese ser malvado que has dicho tú antes, que estamos todos considerándole ahora un ser malvado. Bueno, veremos a ver si ha cometido un delito o no. Claro. Está investigado, no está imputado. Correcto. Qué bien me parece que además de haberlo entendido... Insisto. Remarque. Me gusta aprender. Mañana se lo ha olvidado, ¿eh? Sí, mañana diré imputado otra Cuando vez. no estés Aunque aquí. ahora te voy a decir que el conjunto de indicios del auto es preocupante. O sea que úsalo eso también si quieres. Tú no pones la mano en el fuego por él. Bueno, por nadie. En tanto que hay un... Oye, pero vamos a ver, le doy el margen de confianza doble. De que como todavía no ha declarado, no sé lo que va a decir... Y, por tanto, de que la presunción de inocencia funciona hasta que hay una sentencia. Eso, por supuesto. Esas dos cosas, por más. las afirmo, claro. ¿Y expulsarle del partido en estos momentos? En estos Con todo momentos, lo que estamos conociendo... No, yo creo que no. Ya es condenarle políticamente. Imaginemos que el juez... Hace años hizo declaraciones Pedro Sánchez indicando que cuando un miembro del Partido Socialista se dirigiera un procedimiento judicial contra él por corrupción... De forma voluntaria debería irse. Y eso lo ha hecho con Ábalos, con Cerdán, con la Leire y tal. O sea que... Pero no se lo va a pedir a Zapatero. Pero no con Zapatero. Es que todavía no es el momento. Espera que declare. Pero está investigado. Oye, ¿y si el juez, el día que va a declarar, una vez que lo escucha, dice, miren, me ha convencido tal y sobreseo este procedimiento?
Hombre, esperemos a eso, si son 2 semanas, tampoco... Uy, es mucho tiempo para el Partido Socialista, y tú lo sabes. Para los medios de comunicación más todavía. Sí. No, la eternidad. Pero los que lo sufren son los miembros del Partido Socialista y el Gobierno, que es y en un este calvario. caso las hijas también de Zapatero. Y las hijas, sí. Madre mía. Para que esté un poco más relajado Jesús, vamos a hablar de la Kitchen. No diga, es que todo es el PSOE, todo es el Gobierno. Asunto grave ese, Sí. Asunto grave, ¿Qué te ha parecido la comparecencia hoy tanto del secretario de Estado como del exministro? ¿Ha habido contradicciones entre ellos, además? Sí, eso ya es en juicio. Sí, eso es juicio, claro. No es un auto de indicios y una citación como investigador, eso ya es en juicio. Y la verdad es que el asunto tiene un aspecto... No lo voy a comparar sin más grave, porque esto ya lo escribí incluso recientemente, que me parece que todo es igual de grave. O sea, todo lo que sea corrupción, en este caso, es una cosa grave, que es utilizar desde el Gobierno recursos públicos, personales y materiales, dinero, policías, etcétera, para ponerles al servicio de una causa que es la vigilancia de una persona, sustraerle pruebas con el fin de bloquear un procedimiento judicial. Eso es hacerlo desde el Gobierno, desde el Ministerio del Interior, porque quien ha estado dispuesto... Como el Estado contra el Estado, ¿no? Claro, quien ha estado dispuesto, si es que eso da lugar a una sentencia condenatoria, y de momento solo lo presumo, aunque ahí sí que hay imputación, porque hay juicio oral, o sea que ahí podemos hablar de imputado. Quien ha estado dispuesto a hacer eso, quiere decir que está dispuesto a hacer cualquier cosa. Porque lo mismo que utilizas a la policía, de la que eres el jefe, como ministro del Interior, o a una parte de la policía a través de otro personaje, para hacer ese tipo de actuación jurídica, la puedes utilizar para cualquier otra cosa. Para cualquier otra cosa. O sea, si la conciencia te ha permitido hacer eso... Sí, no hay límite. No hay límite. Entonces, bueno, fíjate, vamos a ver. Ahora, vamos a esperar a la sentencia. Fíjate, a mí que me gusta o intento ser objetivo, igual que te he dicho antes que creo que el número 1 es Pedro Sánchez, porque tenía conocimiento de todo esto. De la misma manera te digo que todo esto que se está jugando en la Kitchen no me creo que no lo supiera Mariano Rajoy. No me lo creo. Además, y que no lo supiera quien hoy ha declarado como exministro del Interior. No me lo creo. Porque evidentemente afectaba al Partido Popular. Y sí que tenían, ¿cómo no lo iban a saber? Que era el tesorero y eran unas pruebas que tenían contra el partido. De Cospedal, ¿no? Que se reunía con Villarejo, no me lo creo, sinceramente. Allí había una cosa que todavía en ningún papel de estos que ahora conocemos pone P. Sánchez. Y allí había varios que ponía M. Rajoy, pero debía de ser otro. Sí. Bueno, ahora se llama el caso de la Kitchen, el caso del PSOE, que bueno, no tiene... Bueno, en un esquema muy básico puede ser similar, tiene algo en un caso gobierno, en otro caso partido tiene un parecido. Si se confirma, tiene algo que ver. Y, bueno, sobornos, ¿no? Tiene algo que ver. Obstaculizar una investigación, exacto. Sí. Nos vamos a ir a publicidad y os voy a despedir porque me voy a hablar de inteligencia artificial. Quiero cambiar el tono y cambiar el contenido y cambiaros a vosotros por otros 2 entrevistados, si nos parece mal. Muy bien. Pues nos ha sabido a poco. ¿Os ha sabido a poco? Pues podríamos seguir, 50 minutos casi hablando de todo, De la maldad. De todo, de maldades. Bueno, a ver en qué quedan estas maldades y me temo que seguiremos hablando durante muchos meses. José, Jesús, Laura, gracias. Gracias. Nos vamos a publicidad. A la vuelta no se pierdan porque tenemos a 2 expertos en inteligencia artificial muy reconocidos y además son de la Tierra. Enseguida hablamos con ellos. Hoy en Cuestión de Prioridades contamos con 2 de los grandes impulsores de la inteligencia artificial en nuestro país y anfitriones de uno de los encuentros de mayor impacto divulgativo, el SPEN AI Valladolid 2026, que se ha celebrado hoy mismo en la capital vallisoletana. Con nosotros está Noelia González, responsable de inteligencia artificial, data y transformación desde hace 30 años, actualmente trabaja en la Universidad Europea, y Fernando Verdugo, que trabaja en Microsoft, donde ayuda a las empresas a integrar la IA en sus procesos de negocio. Muy buenas noches a los 2.
vallisoletana y leonesa, además de la tierra. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, la inteligencia artificial ya está en todas partes, incluso genera mucho debate. Tanto es así que la primera encíclica del Papa, que hemos conocido este pasado lunes, alerta de que quien controla, lo dice así, León XIV, quien controla la IA impondrá su visión moral en relación a las grandes tecnológicas, y también advierte que la IA no es neutral. ¿Qué os parece? Noelia. Pues vengo, empiezo. Pues me parece que tiene mucha razón. Sí, sí. Es algo que muchos profesionales, empresas, se lleva trabajando desde hace tiempo, el poner esa parte ética, moral, responsable. Yo suelo decir la IA responsable, ¿no? de todo esto. Entonces, el Papa lo que está haciendo, un poco alarmista, pero lo está diciendo muy claro, de que es verdad, las IAs tienen personalidades porque se tratan de datos, ¿no? Se entrenan los modelos y los datos que nos dan, el resultado de la IA, se entrenan con modelos que, esos modelos son ciertos datos que pueden estar sesgados, como él dice, si no están bien controlados, y pueden tener ciertos comportamientos, ¿no? Porque por eso decimos que las IAs tienen personalidad y comportamientos. Claro, tú, Noelia, en algún momento, en alguna entrevista que he leído, has dicho que no todo es IA en este mundo. Pero ¿cuáles son los principios o los principales desafíos éticos en este sentido y, sobre todo, cómo lo abordáis vosotros? Claro, es sobre todo ser responsable, sentido común, no hay otra cosa, ¿no? Es decir, cuando tú te dan un resultado, seas crítico con ello. Por ejemplo, yo trabajo en la Universidad Europea, decías antes, y en la Universidad Europea intentamos que nuestros alumnos, o estamos inculcando que nuestros alumnos sean críticos con todas estas soluciones de IA, ¿no? Que no sea el, venga, hago este ejercicio, lo entrego, ni lo leo y te lo paso, ¿no? Pues lo mismo pasa en el mundo empresarial. No nos tenemos que fiar de todo lo que sale de la IA. Es verdad que nos ayuda en muchísimas cosas, pero lo que sale de ahí tiene que haber, habrás oído, y lo digo en inglés, el human in the loop, ¿no? El humano ahí presente, en el que vea que realmente ese resultado es coherente, y si no es coherente, pues volver otra vez en el proceso y ver qué podemos hacer. Entonces, luego os voy a preguntar por un caso de humanización de la IA, a ver qué me contáis. Claro, imagino, Fernando, que también compartes lo que dice el Papa, que ninguna máquina puede sustituir al ser humano en su esplendor, dice León XIV. Estoy totalmente de acuerdo con el Papa, justo porque hay una serie de habilidades, de cualidades que tenemos los seres humanos que nunca van a poder ser sustituidas por una IA. Entonces, yo creo que tenemos que saber dónde hay que aplicar la IA, dónde no, para qué cosas tediosas en nuestro día a día que normalmente nos quitan tiempo la vamos a aplicar y para qué otras tenemos que amplificarlas. La comunicación, ahora mismo estamos todos aquí hablando, esto no lo va a poder nunca sustituir una IA, entonces yo creo que va un poco por ahí lo que dice el Papa. ¿Estás completamente seguro que esta conversación nunca podrá hacerlo una IA dentro de...? Sí, la puede hacer una IA, pero de manera artificial. Es decir, nosotros como nosotros y con la empatía que puede tener uno, la comunicación del otro, la creatividad de otra persona, no se va a acercar mucho, pero yo creo que no. Noelia, tú has liderado proyectos de IA en grandes organizaciones, en Telefónica, en la Liga, en la Agencia Espacial Europea. ¿Qué está cambiando realmente con esta herramienta en las empresas de ahora, de 2026? ¿Cómo es ese diálogo que bueno, ya no es futuro, sino que es presente? Sí, que está aquí ya. Pues ha cambiado la forma de interactuar con la IA. Cuando yo trabajaba hace 20 y tantos años, ¿no? La Agencia Espacial Europea, que hacía un proyecto para detectar capas de agua en la Tierra, pues era un proyecto súper complejo de programar la IA, entenderlo, pues éramos los frikis, ¿no? del lugar, que al final hacíamos esas cosas. Ahora, ¿qué pasa? Que se nos ha puesto a nuestra disposición una usabilidad mejor, ¿no? Tú ahora interactúas como un chat, ¿no? y te programa todo, ¿no? Todos hemos visto en Claude cómo alguien dice, hazme un programa para esta web, y sale la web, pero con un lenguaje humano normal, ¿no? Sin programar. Entonces, eso es lo que está cambiando realmente. Y bueno, luego pues ha cambiado el procesamiento, el tema de hardware, que ha evolucionado bastante y que muchas personas han invertido, muchas empresas han invertido realmente en hacer modelos que puedan ayudar a hacer todas estas tareas que decimos, estas automatizaciones. Tú que llevas 30 años en esto, ¿te has visto también abrumada por lo que está pasando? Yo tengo un burnout. Los últimos meses casi. Sí, yo tengo, lo hablábamos antes, ¿no? En el pasillo, yo me echo por la noche y al día siguiente aparece el Papa o aparece no sé quién, que ha salido la versión 5.4, pero luego llegas a la oficina y alguien te viene diciendo ¿has visto que ha salido esto? Porque este influencer ya me lo ha dicho por la noche y tienes que saber de todo. Entonces, es complicado. Es verdad que la mayoría de las tecnologías se llevan una diferencia de 2 o 3 meses. Entonces yo ya les digo, bueno, tranquilos, que ahora lo ha sacado Microsoft, luego lo
lo saca Google y a los 3 meses lo tiene OpenAI, ¿no? Entonces, al final, también tenemos que empezar a relajarnos un poco y ver la competición esta que pasaba hace 2 años, que hubo esa competición que en noviembre salía uno y al día siguiente salía otro con otra cosa más fuerte, pues ahora ya se ve que está un poquito, ¿no? Mira, estoy Fernando, que está un poquito más separado. Ahora ya no está en competición entre las grandes compañías. Fernando, tú ayudas desde Microsoft a empresas y profesionales a integrar la inteligencia artificial. ¿Cuáles son los primeros resultados que valoran las empresas cuando se les aplica esta herramienta? Y yo no sé si todavía hay muchas empresas que se siguen resistiendo, ya no. A ver, siempre vamos a tener una parte de empresas que se van a resistir al cambio. Lo ha habido siempre en todas las revoluciones tecnológicas y en esta también. Lo primero que se miraba, hablo de hace 2 años, era el tiempo ahorrado. Cada prompt que hago, es decir, cada comando que hago en la IA, cuánto me estoy ahorrando. Ahora está evolucionando eso, ya no solamente cuánto tiempo me ahorro, sino dónde invierto el tiempo que estoy ahorrando, en qué, hablábamos antes, cualidades humanas o actividades que la IA no puede hacer, estoy produciendo más. Entonces va por ahí un poquito lo que llamamos el ROI, el retorno de inversión, que es justo a lo que me dedico yo en Microsoft, ayudarles a ver bueno, pues, a un nivel alto dónde están ahorrando y dónde están produciendo más gracias a esta tecnología. Tú enfatizas mucho esa parte humana. ¿Nos puedes contar un ejemplo de IA humana que te haya sorprendido? IA humana que me haya sorprendido. IA humana es, lo que yo digo por IA humana, es la combinación de la tecnología con mis cualidades aumentadas. Hay un concepto que se llama, seguramente habéis hablado, profesionales aumentados o personas aumentadas, que es, por ejemplo, pues no lo sé, yo en mi trabajo termino una reunión, las reuniones normalmente se transcriben, con eso puedo hacer un resumen, enviar la minuta de la reunión a los clientes, después que me prepare una presentación para presentarlo el día siguiente, agendar una próxima reunión. Claro, todo esto me llevaba mucho tiempo antes y eran cosas que yo no aportaba nada. Porque tengo que rellenar un Excel, o tengo que una presentación, mover aquí la imagen, ponerla aquí. Eso a mí no me está aportando nada ni ninguna cualidad mía. En cambio, ese tiempo que estoy ahorrando, y ahí es donde digo lo de aumentado, pues la próxima presentación que tengo que hacer, la próxima reunión con un cliente, me puedo preparar más tiempo para esa parte, esa comunicación que hablábamos antes, o esa exposición que vaya a hacer, etcétera. Se habla mucho últimamente, hay cierto miedo, la IA va a destruir muchos empleos. Yo no sé si coincidís en eso o la IA va de alguna forma a transformar también a los profesionales. ¿Cómo tendrían que adaptarse? ¿Qué consejos daríais? Eso es otro tema que hablamos muchos. Estamos hoy escuchando los 300.000 puestos de trabajo que nos dicen, ¿no?, en el Workforce, que se van a destruir. Yo creo que no se van a destruir. Esto es igual que cuando vino el tren de vapor y estaban los coches de caballo, se tuvieron que convertir en maquinistas, ¿no?, los que conducían. Esto pasa lo mismo, se van a transformar. De hecho, yo siempre pongo el ejemplo. Yo trabajaba antes en Electronic Arts y en Electronic Arts hay muchos lingüistas porque trabajamos a nivel mundial con diferentes localizaciones, ¿no? Entonces, ahí teníamos 32 localizaciones. Cuando yo me fui, dejamos 85, pero ya no ese es el tema, sino es que los lingüistas se convirtieron en lingüistas computacionales, porque su trabajo mecánico, como tú decías antes, de traducir, luego lo que hicieron fue darle valor, es decir, tener más contenido, entrar en otras lenguas, en otros países. Entonces, creo que esa transformación también es importante de verlo. Es verdad que hay que subirse al burro, o al barco, o como queramos llamarlo. Si no te subes, te vas a quedar fuera, y a lo mejor es donde se destruye el empleo, pero creo que no se van a destruir, sino que se van a transformar. En tu caso, Fernando, tú te subiste al burro de una forma, ahora nos lo explicarás, porque tú no eres una... Podemos decir que tu caso es significativo, no eres técnico en todo esto. Tú hiciste turismo, me comentabas antes, ¿no? Sí. Yo estudié turismo aquí en Valladolid, en la Universidad Europea de Cervantes, y yo estuve trabajando en turismo hasta más o menos 5 o 6 años de que empecé a trabajar en tecnología y turismo, en algunos softwares, y de ahí, bueno, llegó la pandemia y me tuve que reinventar y dejar la parte turística y meterme directamente todo en tecnología. De ahí pues estuve en empresas como LinkedIn, de ahí entré hasta llegar a Microsoft. Entonces, lo que yo he vivido en ese proceso es un proceso de adaptación mío mismo, que ahora mismo estoy viendo que con la IA la mayor parte de los empleados va a tener que tener, porque esto no es... El titular, y lo entiendo, es nos va a quitar el trabajo, nos va a cambiar y tal. Yo cuando tuve que tomar esa decisión, yo dije, vale, pues que yo solamente he estudiado esto, sí tengo nociones, pero entonces, ¿se me va a acabar todo? No, no es así, es la adaptación y es un cambio de forma de trabajar. Si antes trabajamos de una manera en la que hacíamos las cosas A, B y C, ahora tenemos que cambiar y decir, bueno, ¿y si esto lo puedo hacer con la IA? ¿Y si esto...? Pero no tanto hacer un comando, sino mirar todo mi departamento y todas las cosas que se pueden automatizar y
pues al igual que efectivamente, como decía la compañera, en la Revolución Industrial se tuvieron que adaptar a unas nuevas formas de trabajar, ahora es lo mismo. Entonces ya no es una herramienta nueva que tenemos, es algo totalmente que va a llevar a todos los departamentos, a todas las industrias y que conviene un cambio de chip. Y eso es más que yo creo lo que hay que aprender. ¿Y sois tan expertos que no os cuelan un texto escrito por IA, una imagen hecha por IA, un vídeo? Cuesta, pero se detecta. Así que cuando tú ves un pedazo de email súper largo y alguien te venía de contestar antes de vale, gracias, y ahora te viene con un pedazo de email, dices, está utilizando Copilot. Las imágenes igual, cuando ves un color diferente, dices, esto es IA, ¿no? A ver, cuesta, de hecho no hay todavía algoritmos o herramientas para detectar cuando es IA o no. Vamos, en el mundo académico, que yo también, bueno, pues es donde estoy, antes teníamos el Turnitin, que te detectaba cuánto era el plagio, tal, ahora es imposible detectarlo. Es verdad que lo detectas porque ahora los trabajos, en vez de ser 3 páginas, vienen por 15 páginas. ¿Qué porcentaje de alumnos les has pillado más o menos con IA? ¿En los exámenes, en los textos, en los trabajos? A ver, yo creo que hoy en día hay estadísticas, de hecho, el 90% de los alumnos a nivel mundial lo utilizan. Y es que lo que hay que enseñarles es a cómo tienen que utilizarla, no que no la utilicen. Yo, de hecho, cuando he dado clases, yo soy la responsable de IA en la Universidad Europea, pero cuando daba clases, me ponía con ellos, me sentaba, les decía, mirad chicos, yo la utilizo, pero ser conscientes, críticos, mirar lo que sale, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Utilizarla, porque cuando vayáis al mundo empresarial, os lo van a pedir, si no, pues tu compañero de al lado que lo va a saber utilizar va a tener más ventaja competitiva, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que enseñarles a los chicos, pero lo normal es que lo utilicen, lo que pasa es que tienen que utilizarla con responsabilidad y con unas reglas. Sois como decía al principio, de Valladolid y de León. Una de las frases más potentes del evento que se ha celebrado hoy es hoy ya se puede trabajar para compañías globales desde Valladolid o desde Castilla y León o ciudades parecidas. ¿Cómo puede convertirse, por ejemplo, Castilla y León en un referente tecnológico en inteligencia artificial? ¿Ciudades medianas, medio rural? ¿Eso se puede hacer? Totalmente. Yo no digo que pensemos en un referente como si estamos hablando de Silicon Valley y que nos vamos a convertir en San Francisco o algo de eso. Lo que digo es que esta tecnología se aplica a cualquier sector. Entonces ya no solamente para una empresa tecnológica, sino para cualquier otra empresa. Entonces, el atraer talento y mucha de la gente, yo soy el primero que he tenido que estar viviendo en Italia, en Inglaterra, en Barcelona, en diferentes sitios, porque en mi ciudad no había y ahora gracias a que muchas empresas, bueno, también es verdad que el teletrabajo también influye, que nos puedan permitir, y Valladolid está muy bien comunicada con Madrid, pero también el hecho de que muchas empresas ahora necesiten gente que sepa manejar estas tecnologías en un ámbito muy grande de industrias. Entonces yo creo que nosotros tenemos, bueno, aquí pues tenemos Renault, tenemos Michelin, tenemos automoción, tenemos una gran industria de automoción, sectores también de servicios, terciarios, etcétera, que también se van a ir adaptando poco a poco. Yo creo que no veo ningún inconveniente. De hecho, yo y también mi compañera, una de las cosas que intentamos hacer es decir, somos de Valladolid, de León, de Castilla, vamos a promocionar un poco, haber venido también aquí a este programa es parte de eso, también para promocionar que Castilla y León, que Valladolid, que León, que Burgos, que todas las provincias pueden tener gente y pueden tener talento que se pueda dedicar a estas tecnologías. Oye, me imagino que coincides con... Coincido totalmente. Además, yo llevo trabajando desde hace más de 11 años, somos las del tren que decimos, ¿no? Del AVE, con grandes compañías internacionales y hablando con San Francisco, como te pasa a ti. Bueno, las diferencias horarias es donde está el problema, pero trabajando desde aquí, desde Valladolid, yendo a Madrid cuando hay que ir o donde tengamos que ir a nivel sitio del mundo. Es verdad que también Castilla y León tiene una cosa muy buena, tiene muy buenas universidades, somos referentes, creamos muchísimo talento y es que el talento se va. Bueno, los que nos quedamos aquí, porque por narices nos hemos quedado toda la vida, ¿no? Por familia, por todo. Y bueno, y el evento también lo que promueve es eso, ¿no? De que traemos, si te das cuenta, la gente que formamos Spena y este evento que hemos tenido esta mañana, el 92%, 95%, por no decir casi el 100%, somos todos de gente que trabajamos en empresas fuera de Valladolid. Hay muy poquitos que seamos de Valladolid y lo que queremos traer es a nuestra tierra, Valladolid, León, me da igual porque viene gente de toda Castilla y León, traer a nuestra tierra que vean que hay ese talento y que encima de los asistentes al Congreso, más de un 25% han sido gente que han venido desde Tenerife, Madrid, Jaén, Córdoba, o sea, que es que encima estamos atrayendo gente aquí, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos promocionar con esta visibilidad que intentamos dar.
Pues Noelia, Fernando, ojalá en los próximos congresos me digas que la cifra es totalmente contraria, que el 90 y tantos % de lo que asisten son de Castilla y León, gente con talento como vosotros. Me alegro mucho de conoceros y sobre todo eso, que digáis, nos queremos quedar aquí. Eso es importante también para muchos jóvenes y para mucha gente que nos está viendo. Gracias y mucha suerte en este mundo que queda mucho por explorar y por conocer. Hay que adaptarse, yo creo que hay que quedarse con eso, hay que adaptarse a esta nueva herramienta. Gracias. Eso es. Muchas gracias. Nos vamos a la publicidad. A la vuelta voy a charlar, como siempre, con Chema Nieto para analizar la actualidad política, ya saben, de una manera distinta. Buenas noches, Chema, que asoma hoy por la ventana de tu despacho de dibujo. Un mapa del Reino de León en tiempos de la reina Urraca I, sobre la que se celebra estos días un congreso en León y en Sahagún, coincidiendo con los 900 años de su muerte. Una gran reina a la que se reivindica ahora tras haber sido muy maltratada por la historia. Su propio hijo, Alfonso VII, vituperó el reinado de su madre. Mala gente, Alfonso VII. El alcalde de León, en cambio, elogió su figura ayer en la inauguración del Congreso. ¿Qué diría la reina Urraca si supiese que hoy el alcalde de León es partidario de dividir sus tierras? Que hoy, por cierto, continúan con un gobierno autonómico en funciones. Hay una calma política extraña durante los periodos de gobiernos en funciones, Chema. Un limbo legislativo, un vacío de liderazgo que nos deja respirar. Dicho en verso, se podría decir, los gobiernos en funciones dan menos preocupaciones. Los gobiernos en funciones no aprueban regulaciones. Los gobiernos en funciones no dan juego a los trincones. Bueno, alguna ventaja tiene esta situación. Hasta dentro de un par de semanas, más o menos, no está previsto el pleno de investidura, ya que PP y Vox no tienen prisa por cerrar el acuerdo, lo que ha despertado las críticas del PSOE. Carlos Martínez está escandalizado y ni en sus peores pesadillas habría imaginado una situación de parálisis como la que sufre Castilla y León. En el PP, bueno, pues le han respondido con retranca. Es que Carlos Martínez se quejaba de la tardanza en convocar el pleno de investidura al mismo tiempo que la Guardia Civil registraba la sede del PSOE en Madrid. ¿Qué espectáculo nos está dando el socialismo patrio, José Luis? La verdad es que se nos caen los mitos y los políticos no dejan de decepcionarnos. Se comprende que volvamos la vista a Urraca I, que vivió hace 1000 años. La Universidad de León está incluso planteándose retirar el doctorado honoris causa a José Luis Rodríguez Zapatero, ante la catarata de detalles bochornosos que hemos conocido esta semana sobre sus negocios. Pues yo no me canso de insistir, Chema, en que la mayoría de los políticos son gente honrada. Claro que sí, lo que pasa es que la virtud hace menos ruido que el delito, así que debemos resaltar el mérito de la gente admirable que vive entre nosotros. Vamos a terminar con una de esas personas, el burgalés Francisco del Amo, presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre de su ciudad. Pues fíjate, Del Amo ha recibido la medalla de la Orden al Mérito Civil tras haber donado sangre 546 veces. Está reconocido como el mayor donante de sangre de toda Europa y dona cada 15 días desde hace 50 años. Mientras los escándalos de la política nos hacen hervir la sangre, hay personas que dan la suya de forma altruista. Buen fin de semana, José Luis. Buen fin de semana, Chema. No pases mucho calor estos días. Nos vamos nosotros también. El lunes vuelvan ustedes a ponerse ahí delante del televisor para ver este programa. Cuestión de prioridades. Les espero. Descansen y disfruten. Adiós.